Comenzando con el estudio de hoy, me gustaría orar a Dios por cada uno de nuestros queridos oyentes, por su fidelidad, por estar escuchando este programa, por interceder por cada uno de nosotros, pero también por las decisiones que Dios seguramente nos va a llevar a tomar a lo largo de este estudio. Oremos. Padre, te alabamos y te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad para con nosotros. Gracias por poder compartir este estudio a través del libro de Romanos. Pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros y sobre aquellas decisiones que seguramente tenemos que estar tomando para vivir conforme a tu voluntad. Gracias por este tiempo. Bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos listos para estudiar Romanos capítulo 12, versículo 1b, la segunda parte. Y el tema que le coloqué es ¿qué lo motiva? ¿Qué es lo que lo está motivando a usted? Déjeme contarle que hace unos años una revista publicó un artículo de algo que sucedió en un partido de fútbol americano. Se trataba de una nota acerca de dos rivales, Alabama y Auburn. Alabama corría con una ventaja de 5 puntos contra Auburn a tan solo 2 minutos para que se acabara el partido. Uno de los pivots se lesionó en una jugada por lo que tuvo que ser reemplazado. La presión era increíble y el público estaba que hervía. Alabama estaba en la línea de 20 yardas de Auburn. El entrenador le gritó a su pivot ofensivo: «Hagas lo que hagas, no pases la pelota. Corre las 4 jugadas y luego nuestra defensa se hará cargo del resto. Escúchame bien, muchacho, hagas lo que hagas, no tires la pelota». El joven corrió con toda la determinación del mundo. Cuando pasó la línea, la multitud gritaba histérica. Él miró para todos lados y vio que tenía un hueco para moverse y pasar la pelota. Él pasó la pelota. Lo que no vio fue al hombre más rápido de la cancha, que leyó su jugada y vio que se venía el pase. Este corrió y se puso frente al jugador que recibiría la pelota, interceptó el pase y comenzó a correr hacia el otro lado del campo de juego. El pivot, que había perdido la pelota, era el único hombre en el campo de juego que podía tener la posición como para correr y alcanzarlo. Él no era muy rápido, pero corrió con determinación y celo, y cuando el reloj ya marcaba el final del encuentro, lo alcanzó y lo derribó. Alabama ganó el partido. El entrenador del equipo opuesto le dijo a su rival: «Estuve mirando a ese pivot todo el partido y el muchacho es lento. ¿Cómo hizo para alcanzar al hombre más rápido de la cancha?» El entrenador de Alabama respondió: «Es simple. Su jugador estaba corriendo para marcar un punto. El mío estaba corriendo por su vida». Y es así. Tenía una motivación especial este joven, por lo cual corrió más allá de sus fuerzas. ¿Alguna vez en su vida ha sido motivado por este tipo de temor? Recuerdo en una oportunidad, solo tenía 9 años y me puse a discutir con otro niño del vecindario que era más grande que yo. En realidad, mucho más corpulento. No sé qué me picó, pero me acuerdo que le di un puñetazo. Le quedó el ojo negro por 2 semanas. El único problema fue que, después de haberlo golpeado, él seguía vivo. Él comenzó a correrme y yo sabía que si me atrapaba no viviría mucho más tiempo. Recuerdo haber saltado la cerca del patio trasero de casa sin siquiera rozarla, y miren que sobreviví para poder contarlo y ahora soy pastor, ¿no? Pero le pregunto a usted, ¿alguna vez ha sido motivado por el miedo? ¿Y motivado por vergüenza o revancha? Uno aprende eso en sus primeros años también, ¿no? Esta semana leí una historia graciosa. Se trata de la historia de un niño llamado Jeremías. Su mamá subió corriendo las escaleras para ir a su dormitorio para ver qué sucedía, ya que escuchó a su hijo, Jeremías de 6 años, y él estaba gritando de dolor. Al abrir la puerta encontró a su hijita de 2 años tirándole del pelo al chico.
La mamá tomó la mano de la niña pequeña y desenredó los pelos de su hermano y le dijo a Jeremías: «Hijo, ella no comprende aún lo que está haciendo, no sabe que eso duele, no te enfades con ella, no sabe cuán doloroso es». Mamá estaba saliendo de la habitación cuando la pequeña gritó. Al regresar preguntó: «¿Qué pasa?». Jeremías respondió: «Ella ahora sabe lo que es el dolor». Napoleón también una vez destacó que sus soldados tenían la motivación de arriesgar sus vidas por medallas, algo que les daría reconocimiento y popularidad entre sus camaradas. El mundo se mueve por un número de motivaciones tales como la fama, el poder, los placeres, el dinero tal vez, la popularidad, la seguridad, el estatus. Ese es el combustible que alimenta el motor del sistema de este mundo. Amigos, la tragedia que enfrenta al mundo no es que fracase, sino que es exitoso obteniendo algo que en realidad no importa. Realmente no importa. Jesucristo preguntó, tal como leemos en Mateo 16:26, «Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?». Lo que separa al creyente del mundo no es el hecho de que el creyente nunca alcanza la fama o fortunas, poder y confort. Estoy leyendo la biografía de Truett Cathy, el fundador de la cadena rápida de restaurante de pollo más grande de los Estados Unidos. Él es un buen creyente y a la vez un hombre rico. El apóstol Pablo dijo que él sabía cómo experimentar la abundancia y la escasez en Filipenses 4:12. La espiritualidad no es sinónimo ni con la riqueza ni con la pobreza. Cualquiera que enseñe una de estas dos cosas es un falso maestro. La diferencia entre el creyente y el resto del mundo no son las posesiones externas, sino la motivación interna. El famoso escritor J.I. Parker escribió lo siguiente en su libro Redescubriendo la Santidad. Él dice así: «El mundo secular nunca comprende la motivación del cristiano. Al enfrentar la pregunta de qué hace que el creyente funcione y esté motivado, los incrédulos piensan que el cristianismo se practica por la necesidad de un apoyo, una especie de muleta o una identidad social. Sin duda, uno puede encontrar todas estas motivaciones entre los miembros de la Iglesia, pero lo que lleva al auténtico creyente a vivir su vida cristiana no es el de esperar ganar algo, sino un corazón de gratitud». Cuánta verdad hay en las palabras de J.I. Parker. Ese es justamente el punto que Pablo trata de hacer aquí. En los primeros 11 capítulos de Romanos, él definió al cristianismo. Ahora, él va a describir al cristianismo. Inmediatamente Pablo revela la motivación de la conducta cristiana. Fíjese en Romanos 12:1, allí leemos: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo». Permítame amplificar y parafrasear esta frase para poder así comprender el vocabulario de la Escritura. Aquí está diciendo: «Les ruego y anhelo junto a ustedes, hermanos, a la luz de todo esto, porque ustedes han pasado a ser recipientes de la gran misericordia de Dios, hagan un sacrificio, una ofrenda diaria y continua y decisiva de ustedes mismos a Dios». Parafraseando este versículo, esto es lo que dice la Biblia. A propósito, por si no se dio cuenta, antes que Dios nos pida que hagamos algo por Él, Él nos pide que nos entreguemos a Él. Recuerde, Pablo está escribiéndoles a creyentes. En otras palabras, él está desafiando al creyente a una vida de entrega total. Él está hablando de decidir diariamente comportarse según lo que usted cree. No declare simplemente su cristianismo, sino demuéstrelo. Ahora, continuando con el estudio, hay 4 palabras que he meditado y estudiado en esta semana y que se encuentran en este versículo. Hay 4 palabras que describen categóricamente el pedido de Pablo al creyente a que viva una vida de sacrificio a Dios. Estas son dispensabilidad al sacrificio, aceptabilidad y abierto a la sugerencia. Vamos con cada una de estas palabras. Disponibilidad y dispensabilidad.
A la disponibilidad la encontramos en el verbo presentéis, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice la Biblia. La dispensabilidad descansa en el hecho de que Pablo no nos está pidiendo que simplemente hagamos una presentación verbal, sino que dice presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué es tan específico? Nos podemos preguntar. Porque el Espíritu Santo sabe que cada uno de nosotros tenemos el mismo problema. Luchamos con darle nuestro cuerpo a Dios. Ahora, recuerde lo que vimos en nuestro último estudio en cuanto al término cuerpos, que es un término exhaustivo que abarca todo acerca de nosotros. Nuestras emociones están dentro de nuestros cuerpos. Luchamos con dar el control de nuestras emociones a Dios. También nuestros planes están dentro de nuestras mentes. Luchamos con cederle nuestros planes a Dios. También nuestra voluntad está dentro de nuestro espíritu. Luchamos con entregar nuestra voluntad a Dios. Dios dice, dame todo. Nosotros decimos, Señor, voy a darte algo de mí. Es más fácil ser voluntario por unas horas a la semana en cualquier organización de caridad que entregarle a Dios el control de su agenda. Cuando llega la bolsa de la ofrenda pensamos, voy a darle un poco de dinero, pienso que con eso quedará satisfecho Dios. El creyente promedio ha pasado a creer de alguna manera que puede escapar a la gran comisión. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Dios no está llamando a una institución, Él está llamando a cada individuo a una vida de entrega y pasión. Pablo usa el término sacrificio vivo. Esto traía a la mente del creyente judío o gentil la práctica antiguo testamentaria de los sacrificios. En el viejo pacto, el sistema de sacrificios del templo era uno de sangre y muerte. Cada día, cada semana, cada mes y en ocasiones especiales, los altares del templo se llenaban de sangre de los sacrificios de bestias y aves. El templo era un gran matadero. Cuando el sacerdote terminaba el día de labor, su túnica estaba llena de sangre. Tendría su rostro salpicado con sangre, su barba, sus manos, sus brazos, sus pies y sandalias. Ningún animal experimentaba un sacrificio a medias. No recibían palabras de afirmación por parte del sacerdote diciéndoles, escucha, no te hagas problema. Cuando esto termine, te voy a poner las orejas de nuevo, voy a mantener tus piernas fuera del altar y luego podrás salir a pastear nuevamente. No, el sacrificio era completo. Ahora, Pablo usa este tipo de lenguaje para hablarle al creyente del Nuevo Testamento. Sin embargo, en esta analogía, uno ya no trae un sacrificio a Dios, sino que uno mismo pasa a ser el sacrificio. Usted pasa a ser el sacrificio vivo. Sus ojos, oídos, manos, pies y toda función de su cuerpo, su mente, emociones y voluntad, con sentimientos, sueños, regocijos, sufrimientos y planes. Todo. Ahora, ¿estamos disponibles? ¿Somos verdaderamente sacrificiales? Uno de los pastores de nuestra iglesia escribió lo siguiente en una carta dirigida a los solteros de nuestra congregación. En ella él dice, la mayoría de los creyentes solo quieren servir a Dios en un puesto de aconsejamiento como instructores de Dios. El Señor todavía aún no ha creado una agencia consultora e invitarnos a ser parte de ella, no. Tal como escribe Pablo en Romanos 11:34, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pero no solamente estamos hablando de esta primer palabra que hacemos mención en cuanto a disponibilidad, sino también, déjeme mencionar la otra, la aceptabilidad. En adicción a estar dispuestos y a ser sacrificables, la próxima palabra que quiero que veamos es aceptabilidad. ¿Qué tipo de sacrificio quiere Dios de nosotros? Pablo lo describe con las siguientes palabras, vivo y santo. Este tipo de sacrificio es aceptable a Dios. Un sacrificio vivo se refiere a la vida entera y completa. Un sacrificio santo se refiere a una vida pura. Este es el sacrificio aceptable a Dios. Dice el versículo 1. Una novia rumbo a su casamiento por iglesia piensa en su peinado,
¿Se metería en el lodo? ¿Se fijaría en si su vestido está limpio o no? ¿Traeríamos nosotros un cordero con defecto al altar? ¿Le presentaríamos a Dios frutos podridos y harina contaminada? ¿Qué es lo que le importa a Dios? ¿Sabe qué? Nosotros, la novia de Cristo. ¿Vamos a andar por la vida hacia las bodas del Cordero pasando por los charcos y el lodo del pecado? ¿Nos va a importar esto? La motivación a vivir una vida santa es la gratitud. Fíjese quién es nuestro Dios y novio en estas nupcias. Fíjese quién es. Dice un himno a Cristo coronad, Señor de vida y luz, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz loores tributad, y bendecid al inmortal por toda eternidad. Esa no es una canción que comience el día que lleguemos al cielo, esta es una canción que comienza aquí en la tierra. A Cristo coronad, Señor de amor y paz, mirad mis manos y mis pies, esas heridas visibles y glorificadas en belleza. Clamemos al Redentor porque ha muerto por mí, la alabanza y gloria no faltará por toda eternidad. Pero me pregunto, ¿podemos no estar agradecidos? Y el pensar que somos tanto la novia como el regalo de bodas, ofreciendo nuestra gratitud todo lo que somos y tenemos a nuestro Redentor. Pero una palabra más, sugerencia. Ahora Pablo resume su analogía de sacrificio haciendo una declaración más y dándonos otra palabra clave. Disponibilidad, aceptabilidad y ahora la palabra sugerencia. Escribe allí en el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La Nueva Versión Internacional dice, en adoración espiritual. Se nos pide un sacrificio total. Pero una más, servicio racional. En el griego solo hay dos palabras para esta expresión, servicio racional o culto racional. Logiken latreian. Se habla de algo racional, lógico, sensible. La primer palabra logiken nos da la palabra castellana lógico, que significa sensible, razonable. En otras palabras, se está diciendo ahí, usen la cabeza. Lo más racional para usted como creyente, a la luz de lo que Dios ha hecho por usted y lo que va a hacer por usted y lo que hace en la actualidad también, a la luz de su esplendor, de su gracia, de su misericordia, de amor y demás cosas que hemos visto en los primeros 11 capítulos, es usar la cabeza. Es lo más racional para usted, es lo más racional para mí. Lo más sabio que usted puede hacer, dice Pablo, y que le aconsejo, es ser un sacrificio vivo a Dios. No puede hacer otra cosa más inteligente, sabia e intelectual que decir, Señor, aquí estoy, úsame. Cualquier otra cosa para el creyente es una simple idiotez. Un compromiso a medias es absolutamente irracional. Conocemos a Dios, sabemos que Él viene pronto, sabemos que nos espera en el futuro. Entonces, ¿qué lo motiva? ¿Cuál es su pasión? Le pregunto, ¿qué lo está motivando a usted, querido o querida hermana? El otro día estaba esperando en un restaurante. Atrás mío había un hombre de unos 60 años de edad y estaban esperando que pusieran nuestro nombre en la lista de espera para una mesa. Él me contó cuán frustrante había sido para él no haber comprado acciones de esa cadena de restaurante. Él me dijo, si hubiera comprado acciones de este restaurante cuando recién abrió, y recuerdo muy bien ese día, hoy sería un hombre rico. El hombre estaba molesto y yo pensaba, ¿para qué me cuenta todo esto si eso solo le trae angustia? Cuando voy al restaurante, solo tengo unas pocas cosas en mente. Un sándwich de pechuga de pollo, un puré de papas y un postre de frambuesa con chocolate y helado, y nada más.
Cuando pienso en ir a ese restaurante, estoy pecando también, ¿no? Pero cuando ese hombre piensa en ese mismo restaurante, solo le viene a la mente una oportunidad perdida. La fortuna que podría haber amasado de solo haber sabido lo que sucedería en el futuro. Aquí Pablo dice, permítame darle un consejo. Disponibilidad y aceptabilidad a Dios es toda la fortuna que uno necesita. El abuelo de un gran hombre de Dios era pastor, y él había escrito en su Biblia un poema que se pasó de generación en generación. Yo lo anoté y lo guardé por varios años en mi Biblia. El poema habla del creyente en el día en que se enfrente a Dios en el tribunal de Cristo, que es el lugar en el cual el creyente será premiado por una vida de entrega. El poema dice así, escuche bien: cuando esté en el tribunal de Cristo y Él me muestre su plan para mí, el plan de mi vida como Él lo había hecho, y vea cómo me rehusé en algún lado y obedecí en otro, y no estaba dispuesto a ceder mi voluntad, ¿habrá dolor en los ojos de mi Salvador? ¿Dolor más allá que aún me ama? Él me quería rico y yo aquí estoy como un pobre, limpiado de todo excepto su gracia, mientras la memoria corre como ahuyentada por un camino que no puedo volver. Entonces mi corazón desolado no va a poder producir lágrimas. Me cubriré el rostro con mis manos vacías y me inclinaré con mi cabeza sin corona ante el Salvador. Hasta ahí lo que decía este poema. ¿Cómo vive uno una vida galardonada? Pablo nos da su consejo. En Romanos capítulo 12, versículo 1, él escribe: este es vuestro culto racional. Por último, hay un servicio o un acto de adoración. La primera palabra significa lógico, la segunda, latreian, se refiere a una vida de devoción y actos de adoración. ¿Qué quiero decir con actos de adoración? ¿Qué son estos actos de adoración? Allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, dice así: hacedlo todo para la gloria de Dios. En otras palabras, la verdadera adoración es el ofrecerle el vivir diario a Dios. No existe una división entre lo sagrado y lo secular. Esto es parte de nuestra ofrenda a Dios. Leí de un pastor que estaba escuchando a dos miembros de la iglesia que estaban hablando en cuanto a comprar una casa. Uno le preguntó al otro: ¿quién construyó esa casa? Cuando el otro le respondió el nombre del constructor, el hombre le dijo a su amigo: entonces no tienes que preocuparte por la calidad de la construcción. Ese constructor es un creyente y él construye su cristianismo en cada casa. Qué hermosa frase. A. W. Tozer lo puso de esta manera: el trabajo hecho por un adorador de Dios va a estar cubierto de eternidad. ¿Escuchó? El trabajo hecho por un adorador de Dios va a estar cubierto de eternidad. No importa lo que sea, es un acto de adoración nacido de un corazón agradecido. Esto es lo que nos motiva. Estar disponibles y abiertos al sacrificio diario, aceptar lo que Dios requiere de nosotros y tomar el consejo de su palabra. Así que, hermanos, os ruego a la luz de haber recibido la gracia de Dios, esfuércense en sacrificarse a diario y entregarse a Dios por completo.